Dentro de los principales accionistas del Grupo Sura se encuentra JGDB Holdings, de propiedad del Grupo Gilinski, apellido que según Forbes se establece como uno de los 3 más ricos de Colombia, contando con un patrimonio de más de 4.200 millones de dólares. Y sí, aunque los medios nos cuenten que la salud está en crisis, los empresarios no quieren soltar el negocio, pues la realidad es que aunque la salud de los colombianos de a pie es la que está en crisis, los ingresos para estas empresas son tantos que incluso Sura está en el puesto 22 de las empresas con más ingresos en Colombia. En Forbes se escribió que la jugada de que los Gilinski entraran a Sura y Nutresa podría ser el negocio más grande del siglo XXI en Colombia, pero existe un problema: el supernegocio está tambaleando por la reforma a la salud, reforma que desaparecerá a todas las EPS y por tanto esta mina de oro de los Gilinski. Tal vez eso explique por qué el grupo compró a Revista Semana y que esta misma revista apunte a descarrilar el mandato de Gustavo Petro, pues la revista parece que en vez de informar está diseñada para atacar la reforma de Gustavo Petro. Miremos, todos los titulares que tienen que ver con la reforma a la salud son negativos y quieren causar polémica o miedo. Por ejemplo, con titulares como enfermedades huérfanas. Estas son las preocupaciones de los expertos frente a la reforma a la salud. Intentan incrustar miedo a los colombianos en un tema tan delicado, o en este otro intentan hacer quedar como inútil a la reforma, diciendo que la reforma a la salud no resuelve las problemáticas actuales, sino que las complejiza. Los frentes de ataques son varios. Por ejemplo, dice que el sistema de salud británico en el que se inspira Petro para Colombia está en crisis, usando la misma estrategia que les funcionó con el vamos hacia Venezuela o el dólar a 5.000. La imparcialidad está totalmente desechada en la revista. Sus periodistas se toman a título personal criticar la reforma. Juanita Gómez, por ejemplo, hizo un video diciendo que la reforma agudizaba, y es un claro ejemplo de un periodismo equivocado, pues la reforma se aprobó en Cámara. María Andrea Nieto hasta tiene su propia forma de llamar a la reforma. Sí, la llama la nefasta reforma a la salud. La nefasta reforma de Petro. Y está tan enfocada en atacarla que cuando los congresistas hacen el trabajo por el que les pagamos millones, los tilda de sinvergüenzas. Avanza en la Cámara de Representantes gracias a los sinvergüenzas de los congresistas que se quedaron para hacerle quórum al gobierno. Y como no, su directora Vicky Dávila debe ser una de las más críticas a la reforma, pues cuando se aprobó en Cámara salió con este chorrero de palabras criticando su aprobación. Eso sí, no hay análisis periodístico, solo son opiniones personales. La revista sabía que solo con el trabajo de sus periodistas con poco conocimiento en el tema no podrían hacer mucho. Por ello cuenta con columnistas como Fernando Ruiz, anterior ministro de Salud, y también le hacen entrevistas a Alejandro Gaviria para sacar titulares negativos, pues es otro exministro de gobiernos anteriores. Y como la revista tiene que sacar casi diariamente noticias negativas, hasta se inventaron un foro al cual llamaron el Gran Foro Colombia, que tuvo como protagonistas a varios de los opositores de Petro, como Fernando Galán, Fico Gutiérrez, Dilian Francisca Toro, Andrés Julián Rendón, Gabriel Silva Luján, Caterine Jubinao, María Fernanda Cabal, David Luna, el director general de Compensar, que es una caja de compensación, y EPS, y el presidente del grupo Comeva, grupo que fue dueña de una de las EPS liquidadas, que quedó debiendo más de 500.000 millones a clínicas y hospitales. Pues bueno, esos mismos que se quebraron hoy patrocinan un foro para hablar mal de la reforma a la salud, pues como era de esperarse, desde allí salieron varios titulares atacándola. En fin, evidenciamos cómo Semana estructura ambientes políticos incluso por sí misma, con el objetivo, tal parece, de defender los intereses económicos de los Gilinski, de Grupo Argos, de Alcosto, de Porvenir o de Scandia, los verdaderos dueños de la salud en Colombia. Pues señores, como los Gilinski compran lujosas mansiones en Miami por más de 40 millones de dólares, mientras sus pacientes tienen que madrugar a las 3 de la mañana a solicitar un ficho en su EPS. Pues El Espectador publicó este titular. En un reciente informe de la entidad se afirma que las EPS tienen una deuda que alcanza los 25 billones de pesos, a lo que Gustavo Petro respondió: la derecha colombiana dice que lo que hay que es darle más dinero público a este barril sin fondo que construyeron desde 1993 y que llaman sistema de salud. Construyeron un sistema de intermediación privada de recursos públicos para construir un mercado
mercado en la salud que dejó la red pública hospitalaria de todo el país destruida y a la mayor parte de la población sin atención adecuada. Los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y o administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales, y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada. La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencia de los recursos públicos a los sectores más ricos del país, al verdadero cartel nacional de la contratación.